Me llamo Elisan. Tengo 24 años y 2 días antes de entregar mi tesis de posgrado. Mi padre estrelló mi portátil contra mi cabeza. Había trabajado en esa tesis durante 18 meses. La sangre me corría por la sien mientras mi madre reía en un rincón. Papá se inclinaba sobre mí, el rostro deformado por la rabia. ¿Tu futuro? Eso es una broma, escupió, no mereces un futuro. Eres solo una parásita. Nunca imaginé que mi búsqueda de educación terminaría así. Si estás viendo esto, me encantaría saber desde dónde lo ves. Por favor, suscríbete y dale like si mi historia resuena contigo. El viaje que estoy a punto de contarte lo cambió todo. Crecí en Millbrook, un pequeño pueblo industrial donde el silbato de la fábrica marcaba la vida con más precisión que cualquier reloj. Nuestra modesta casa de 2 habitaciones estaba en las afueras del pueblo. Su pintura descascarada era un recordatorio constante de lo que mi padre llamaba tener prioridades realistas. Harold Thompson. Mi padre trabajó en la atería durante 27 años. Sus manos encallecidas y su ceño perpetuo eran el resultado de lo que él definía con orgullo como trabajo de verdad. Para él, la educación era una frivolidad. Un lujo reservado para personas demasiado blandas para ganarse la vida honestamente. Mamá, Doris, trabajaba a tiempo parcial en el restaurante local cuando no estaba ocupada, manteniendo la casa exactamente como papá exigía. Aprendió pronto en su matrimonio que contradecirlo significaba días de silencio helado, discusiones explosivas. Con el tiempo, se convirtió en su eco, reforzando sus opiniones para evitar convertirse en el blanco. A veces se unía a sus burlas hacia mis intereses académicos, su risa nerviosa actuando como un escudo contra convertirse en el siguiente objeto de su desprecio. Mi hermano mayor, Frank, era el hijo dorado. Abandonó la escuela secundaria en el penúltimo año para trabajar junto a papá en la atería. Ese sí es un verdadero Thompson, proclamaba papá con orgullo en las reuniones familiares, dándole palmadas en el hombro a Frank. Nada de esas tonterías de libros. Solo trabajo honesto. Frank absorbió esas lecciones, imitando con entusiasmo tanto las opiniones como el carácter de papá. A los 20 años, ya tenía su propio apartamento y un sueldo estable, logros que mis padres consideraban la cima del éxito. Mientras tanto, yo descubrí muy pronto que amaba aprender. Las palabras me fascinaban. Los números guardaban secretos que quería desentrañar. Los experimentos de ciencia en nuestra cocina me hacían perder la noción del tiempo hasta que papá irrumpía exigiendo que dejara de desperdiciar comida en tonterías. Mi profesora de tercero, la señora Sendesan, fue la primera en notarlo. Elisan tiene unas habilidades analíticas notables, les dijo a mis padres durante una reunión a la que asistieron solo porque era obligatorio. Papá miró la pared mientras mamá asentía con cortesía, olvidando sus palabras antes de que llegáramos al aparcamiento. En quinto curso, gané el concurso de ortografía del distrito. El periódico local publicó un pequeño artículo con mi foto. Yo sonreía, abrazando mi certificado, mientras los padres de mis compañeros tomaban fotos. Los míos nunca aparecieron. Tuve que hacer horas extra, dijo papá. Luego lo escuché decirle a Frank que era ridículo celebrar saber deletrear palabras que cualquier persona normal podía buscar en séptimo curso. Mi proyecto de ciencias sobre la calidad del agua en los arroyos locales obtuvo reconocimiento estatal. El director llamó personalmente a casa para dar la noticia. Mamá contestó y dijo, «Qué bien», con el mismo tono que usaba al comentar el pronóstico del tiempo. Cuando pregunté si me llevarían a la competición estatal a 2 horas de distancia, papá bufó, «No vamos a gastar gasolina para que juegues a ser científica. Eso no pondrá comida en la mesa». El instituto se convirtió en mi refugio. Me uní a todos los clubes académicos posibles, quedándome después de clase hasta el último momento antes de volver a casa. Mi profesor de inglés, el señor Bond, me prestaba libros de su colección personal. «Tienes una mente excepcional, Elisan», me dijo una vez. «No dejes que nadie apague tu luz». Mi profesora de matemáticas, la señorita García, se quedaba hasta tarde para ayudarme a prepararme para los exámenes avanzados. «La universidad te abrirá puertas que ni siquiera imaginas todavía», me animaba, cuando me convertí en la mejor alumna de mi promoción. El director llamó personalmente a mis padres para invitarlos a la ceremonia. No asistieron. Papá tenía planeado un viaje de pesca con Frank. Mamá dijo que tenía migraña. Pronuncié mi discurso ante una multitud de desconocidos, conteniendo las lágrimas mientras otros estudiantes corrían a abrazar a sus orgullosos padres. Después, me quedé sola hasta que el señor Bond se acercó con un pequeño paquete envuelto. Era un cuaderno con una dedicatoria. «Tu viaje apenas comienza. El mundo necesita tu voz». Esa noche me hice una promesa secreta, sería la primera Thompson en ir a la universidad.
no a cualquier universidad, sino a la mejor que me aceptara. La educación sería mi vía de escape de ese futuro estrecho que mi familia había imaginado para mí. Cada rechazo a mis logros solo alimentaba mi determinación. Cada comentario despectivo se convertía en otro ladrillo en los cimientos de mi firmeza. Solicité becas en secreto. Usaba los ordenadores de la escuela para completar las solicitudes, ya que en casa no teníamos internet. Creé una dirección de correo electrónico que mis padres nunca descubrirían. Convencí a un profesor para que fuera mi contacto principal y así evitar que llegara correspondencia a casa. Mientras mis compañeros compartían sus cartas de aceptación universitaria con familias que los apoyaban, yo escondía las mías bajo una tabla suelta del suelo, sacándolas por la noche para releerlas con una linterna, mis dedos recorriendo los logotipos en relieve de las universidades como si fueran mapas del tesoro hacia otra vida. El día que me gradué, mientras las familias celebraban a nuestro alrededor, papá solo preguntó, así que empiezas en la teoría la semana que viene, ¿verdad? Cuando por fin reuní el valor para contarles sobre mi beca completa en la universidad estatal. El silencio duró 10 insoportables segundos antes de que papá arrojara su plato contra la pared. Así que, ¿crees que eres demasiado buena para el trabajo honesto, demasiado buena para tu familia? Los libros y las teorías no alimentan a la gente, Elisan. El trabajo real sí. Mamá solo miró su regazo mientras Frank reía y decía, siempre supe que eras rara. Esa noche empaqué lo poco que tenía, sabiendo que el puente que cruzaba se estaba quemando detrás de mí, y, sin embargo, a pesar del miedo que me retorcía el estómago, cada objeto que ponía en mi maleta se sentía como recuperar una parte de mí que ellos nunca habían reconocido del todo. Mi primer día de orientación en la universidad fue como pisar otro planeta. Las familias ayudaban a descargar coches llenos de suministros para las residencias. Las madres se preocupaban por la colocación de las camas mientras los padres montaban muebles. Yo llegué sola en un autobús Greyhound con una maleta y una mochila que contenía todas mis pertenencias. La beca cubría la matrícula y el alojamiento básico, pero nada más. No tenía dinero extra, ni portátil, ni ropa o material adicional. ¿Tus padres vienen más tarde?, me preguntó mi compañera de cuarto, Jesman, mientras su madre organizaba el armario. Su padre estaba instalando un mini refrigerador que había comprado como sorpresa. Tuvieron que trabajar. Mentí, la primera de muchas mentiras que diría en los siguientes 4 años. La verdad era demasiado complicada, demasiado dolorosa para explicársela a esos desconocidos cuyos padres los abrazaban con lágrimas y sonrisas orgullosas al despedirse. Ese primer semestre fue el más difícil de todos, sin un portátil. Pasaba horas en la sala de ordenadores, redactando trabajos, mientras otros estudiantes trabajaban cómodamente desde sus habitaciones. La oficina de ayuda financiera me ayudó a encontrar un puesto de trabajo de estudio en la cafetería, pero las horas eran limitadas y el sueldo apenas cubría lo básico. Conseguí un segundo empleo como camarera en un restaurante cerca del campus, trabajando noches y fines de semana mientras intentaba mantener el promedio que exigía mi beca. 3 semanas después de comenzar octubre, mi presupuesto cuidadosamente calculado se derrumbó cuando contraje faringitis estreptocócica. La visita a la clínica y los antibióticos agotaron mis escasos ahorros. Sin otra opción, tragué mi orgullo y llamé a casa. Mamá contestó con la voz inmediatamente a la defensiva. ¿Está todo bien?, preguntó. ¿Quieres decir que por fin vas a dejar esta tontería de la universidad? Este mes estoy un poco justa de dinero, le expliqué. Me enfermé y tuve algunos gastos médicos. Me preguntaba si podría prestarme solo $100 hasta mi próximo sueldo. El silencio se alargó antes de que papá tomara el teléfono. ¿Problemas de dinero ya? Bienvenida al mundo real, niña universitaria. Tal vez ahora entiendas lo que significa la verdadera responsabilidad. Colgó sin decir nada más. Esa noche dormí por primera vez en mi coche, incapaz de cubrir tanto el costo de los medicamentos como mi parte de los servicios de la residencia. La familia de Jesman estaba de visita. Así que inventé excusas sobre quedarme con una amiga, para evitar la vergüenza. Durante 2 semanas alterné entre el asiento trasero de mi Honda de 15 años y la biblioteca universitaria abierta a las 24 horas. Duchándome en el gimnasio antes de las clases. Nadie lo notó. Me volví invisible, solo otra estudiante cansada entre miles. Para el Día de Acción de Gracias, la mayoría de los estudiantes se fueron a casa por las vacaciones. Yo tomé turnos extra en el restaurante, ganando el doble de salario, además de generosas propinas de clientes que sentían lástima por la pobre universitaria trabajando en un día festivo. Con ese dinero conseguí un diminuto estudio fuera del campus que costaba menos que la residencia. Estaba en un barrio dudoso, pero era mío. A pesar de todas estas dificultades, destaqué académicamente.
Mis profesores notaron mi ética de trabajo y mi curiosidad intelectual. La doctora Levis, profesora de Introducción a la Psicología, se convirtió en la primera de varios mentores que marcarían mi camino académico. Después de que entregué un trabajo analizando los impactos psicológicos de la inseguridad económica en la dinámica familiar, me pidió que me quedara después de clase. Este análisis demuestra una visión extraordinaria. Dijo, ¿has considerado especializarte en psicología? Esa conversación abrió un nuevo camino. La psicología ofrecía un marco para entender mis propias experiencias. Cuanto más estudiaba los sistemas familiares, la teoría del apego y los factores de resiliencia, más reconocía patrones en mi propia crianza. El conocimiento dejó de ser solo una vía de escape. Se convirtió en sanación. En segundo año, había logrado establecer una rutina agotadora pero sostenible. Clases por la mañana, biblioteca y sesiones de estudio por la tarde, turnos de trabajo por la noche y tareas hasta altas horas. Sobreviví a base de fideos instantáneos, comida gratuita de eventos universitarios y la comida ocasional que algún profesor me compraba durante charlas académicas. Aprendí a localizar los edificios con mejor calefacción en invierno y mejor aire acondicionado en verano para reducir al mínimo mis facturas de servicios. En tercer año conseguí un puesto como asistente de investigación que pagaba mejor que mis trabajos anteriores en el sector servicios. El profesor Harrington me seleccionó de entre decenas de aspirantes por mi rendimiento académico. Tu perspectiva sobre los factores socioeconómicos en la psicología familiar es inusualmente matizada, explicó. La mayoría de estudiantes de tu edad solo tienen una comprensión teórica de estos temas. Si él supera lo profundamente que los entendía yo, cada teoría que estudiaba iluminaba otro aspecto de mi dinámica familiar. Cada artículo que leía me daba palabras para experiencias que antes solo había sentido. En el último año descubrí mi verdadera pasión académica, estudiar cómo los entornos familiares afectan el rendimiento educativo y el desarrollo psicológico. La ironía no se me escapaba, mi propia familia se había convertido en mi mayor caso de estudio. Me gradué summa cum laude con honores departamentales. Varios profesores me animaron a postular a programas de posgrado, ofreciéndome cartas de recomendación entusiastas. Cuando llegó mi carta de aceptación a la escuela de posgrado, junto con una plaza como asistente de docencia que cubriría la mayoría de los gastos, me sentí reivindicada. Me había demostrado a mí misma que podía lograrlo pese a todos los obstáculos. En un momento de optimismo ingenuo, llamé a casa para dar la noticia. Mamá contestó, sonando más envejecida de lo que recordaba. Me aceptaron en el programa de posgrado de la estatal, dije, intentando no dejar escapar el orgullo en mi voz. Con financiación completa y un puesto de docencia. Oh, hizo una pausa. Así que, más estudios entonces. ¿Cuándo piensas conseguir un trabajo de verdad, Elisan? Este es un trabajo de verdad, mamá. Voy a enseñar y a hacer investigación. Papá debía de estar escuchando en otra extensión, porque su voz irrumpió de pronto. Así que la estudiante perpetua sigue evitando madurar. Algunos hemos trabajado en empleos de verdad desde los 16, pero supongo que eso está por debajo de la profesora frustrada. Terminé la llamada poco después, recordándome por qué había limitado el contacto con ellos desde el principio. Y, aún así, alguna parte infantil de mí todavía esperaba su aprobación. El reconocimiento de que lo que había logrado valía la pena. Esa esperanza ahora parecía tan ingenua como esperar agua de una piedra. Con el posgrado por delante, necesitaba encontrar una vivienda asequible cerca del campus. El estipendio por la docencia cubriría lo básico, pero apenas. Tras calcular los gastos, tomé una decisión difícil: alquilaría un pequeño apartamento en mi ciudad natal, a 20 minutos del campus. El alquiler era considerablemente más barato que en la zona universitaria, y podía asumir el trayecto. Me repetía que era puramente por motivos financieros, pero quizá, en el fondo, una parte de mí seguía anhelando esa conexión familiar que nunca había tenido de verdad. La escuela de posgrado intensificó todo lo relacionado con la vida académica. Las asignaturas eran más exigentes, las expectativas más altas, la competencia más feroz, y, sin embargo, por primera vez me sentí realmente en mi elemento. Mis luchas de licenciatura me habían preparado para esa presión de formas que mis compañeros más privilegiados apenas empezaban a comprender. Mi enfoque se estrechó hacia la psicología familiar, específicamente el impacto de las actitudes parentales hacia la educación en el rendimiento académico y la autoimagen de los hijos. Cada trabajo de investigación que escribía giraba en torno a ese tema, examinándolo desde distintos enfoques teóricos. Mis profesores notaban la profundidad inusual de mi análisis. La mayoría de estudiantes de tu edad abordan estos temas de manera teórica, comentó la doctora Westfield en uno de mis trabajos.
Tu trabajo muestra una comprensión sorprendentemente matizada de la experiencia vivida. Si ella supiera lo personal que era esta investigación para mí. Cada correlación estadística que estudiaba reflejaba momentos de mi propia infancia. Cada estudio de caso contenía ecos de mi propia historia. Era simultáneamente la investigadora y el sujeto de estudio, aunque mantenía cuidadosamente oculta esa dualidad tras un lenguaje académico y un rigor metodológico impecable. 3 meses después de comenzar el programa, mi presupuesto, hasta entonces equilibrado con precisión, se vino abajo cuando mi coche necesitó reparaciones importantes. El estipendio apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, los servicios y la comida, sin dejar nada para emergencias. Tras agotar todas las demás opciones, llamé a mis padres con cierta reticencia. Necesito un lugar donde quedarme solo 1 o 2 meses mientras ahorro para un coche nuevo, expliqué, odiando la vulnerabilidad en mi voz. Puedo pagar algo de alquiler, ayudar con las tareas y estaré la mayor parte del tiempo en la universidad. Para mi sorpresa, aceptaron con mínima discusión. Papá gruñó algo sobre volver con el rabo entre las piernas, pero mamá parecía casi complacida ante la idea de tenerme de nuevo en casa. Tal vez, pensé ingenuamente. El tiempo había suavizado sus actitudes. Tal vez ver mi dedicación finalmente les ganaría el respeto. La primera semana transcurrió sorprendentemente bien. Organicé un pequeño espacio de trabajo en mi antiguo dormitorio, ahora usado principalmente como trastero. Establecí una rutina de salir temprano hacia el campus y regresar tarde, minimizando el tiempo de interacción. Mamá dejaba a veces platos de comida en el refrigerador con mi nombre. Papá limitaba sus comentarios a alguna que otra observación murmurada sobre las estudiantes eternas, pero sin nada abiertamente confrontativo. Esa frágil calma me permitió centrarme en el desarrollo de mi propuesta de tesis. El tema había surgido de forma natural a partir de mis investigaciones previas, la resiliencia educativa en estudiantes universitarios de primera generación, la dinámica familiar y los mecanismos de afrontamiento psicológico. Mi comité de tesis la aprobó con entusiasmo, destacando su potencial para comprender las barreras de acceso a la educación superior. La doctora Westfield aceptó ser mi directora principal, brindándome una guía y un apoyo cruciales mientras desarrollaba la metodología de mi investigación. La fase inicial de investigación transcurrió sin problemas. Realicé revisiones bibliográficas, diseñé instrumentos de encuesta y obtuve la aprobación del Comité de Ética para trabajar con sujetos humanos. Programé entrevistas con 20 estudiantes universitarios de primera generación, seleccionando cuidadosamente a los participantes cuyas experiencias aportarían perspectivas diversas sobre el fenómeno que estaba estudiando. Cada entrevista duró entre 2 y 3 horas. Produciendo datos cualitativos valiosos que tanto validaban como complicaban mi hipótesis inicial a medida que el trabajo se intensificaba. También lo hacían las tensiones en casa. Lo que comenzó como indirectas sutiles escaló hasta convertirse en comentarios diarios sobre mi obsesión con el trabajo académico y preguntas sobre cuándo me uniría al mundo real. Papá tenía una fijación especial con mi portátil, que para él representaba todo lo que despreciaba de las actividades intelectuales. Pasarte el día mirando esa pantalla te va a pudrir el cerebro, anunciaba, y acto seguido encendía la televisión al máximo volumen cada vez que yo trabajaba. La gente que escribe en un teclado para ganarse la vida solo finge que trabaja. Mamá adoptaba su patrón habitual de refuerzo pasivo. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, decía después de comentarios especialmente duros. Quizá un buen trabajo de oficina sería mejor que todo este estrés. Más sencillo. Más sencillo. Como si yo quisiera sencillo. Como si no hubiera pasado toda mi vida luchando para escapar de lo sencillo. Mi hermano Frank empezó a aparecer con más frecuencia. Siempre cuando yo estaba profundamente concentrada. Irrumpía en mi habitación sin llamar, hacía preguntas sin sentido o me recordaba obligaciones familiares que, según él, había olvidado. Cada interrupción me costaba tiempo valioso y energía mental mientras luchaba por recuperar la concentración. Dormir se convirtió en un lujo que apenas podía permitirme. Empecé a trabajar durante las noches cuando la casa estaba en silencio, durmiendo apenas unas horas de madrugada antes de salir hacia el campus. El agotamiento físico y mental se acumulaba, pero mi determinación solo se hacía más fuerte. Cada obstáculo que creaban alimentaba mi empeño por terminar esta tesis para demostrar de una vez por todas que su visión limitada de mi valor estaba equivocada. 6 semanas antes de la fecha límite, la doctora Westfield revisó mi borrador y me dio comentarios críticos que requerían revisiones sustanciales. Tu análisis es sólido, le explicó, pero necesitas reestructurar tus hallazgos para que se relacionen de manera más clara con el marco teórico. Esas conexiones están implícitas en tu trabajo, pero deben estar explícitas.
Este revés coincidió con problemas técnicos que corrompieron algunos de mis archivos de respaldo. Perdí varios días de trabajo, lo que me obligó a reconstruir complejos análisis estadísticos a partir de la memoria y de notas dispersas. La presión aumentaba mientras el plazo se acercaba y los obstáculos parecían insuperables. Cada día sentía la tesis escapárseme un poco más de las manos. La noche en que escuché a mis padres hablando de mí en la cocina fue el punto de quiebre. Había bajado a preparar café, desesperada por mantenerme despierta para otra noche entera, escribiendo. Sus voces me llegaron desde la vuelta de la esquina. Ella cree que están lista con todos esos libros y palabras rimbombantes, decía papá. ¿De qué sirve un título elegante si todavía vives con tus padres a los 24? Frank tenía su propio lugar a los 19. Me preocupa, respondió mamá, no para defenderme, sino para estar de acuerdo. Tanta educación. ¿Y para qué? Sin marido, sin hijos, solo papeles. Papeles que nadie va a leer, pérdida de tiempo y de dinero. Concluyó papá. Debería haber ido a trabajar después del instituto como una persona normal. Regresé en silencio a mi habitación, con sus palabras ardiendo como ácido en el pecho. Con una determinación renovada, trabajé 20 horas seguidas, alimentada por café y rabia. Cuando amaneció, ya había reconstruido los análisis perdidos, implementado la mayoría de las revisiones que me había sugerido la doctora Westfield. Mi tesis estaba al 90% completada y quedaban 48 horas para la entrega. Esa mañana, papá intensificó sus interferencias, irrumpiendo en mi cuarto cada 30 minutos con exigencias triviales o comentarios. Cada interrupción dispersaba mis pensamientos como pájaros asustados que tardaban cada vez más en regresar. Mamá contribuía insistiendo en que hiciera pausas para comer platos que no quería ayudar con tareas domésticas que, de repente, no podían esperar. Tu tesis se girá ahí mañana, dijo con desdén cuando le expliqué el plazo. La familia es lo primero. Las últimas 24 horas se convirtieron en una batalla de voluntades. Me había trasladado a la mesa del comedor, el único espacio con suficiente sitio para mis materiales de referencia. Papá encendió deliberadamente la televisión en la sala contigua, sintonizando un canal deportivo a máximo volumen. Cuando le pedí que lo bajara, se lanzó a una diatriba sobre hijos desagradecidos y sobre que en su casa se seguían sus reglas. Trabajé toda la noche, completando las revisiones finales mientras la luz del sol empezaba a filtrarse por las cortinas. Solo quedaba el formato y una última corrección de pruebas. La fecha límite de entrega era al mediodía. Estaba exhausta pero triunfante, consciente de que había superado cada obstáculo que ellos habían puesto en mi camino. La tesis no solo era buena, sino genuinamente perspicaz, un trabajo que aportaba contribuciones reales a mi campo. Por primera vez en semanas, me permití sentir un atisbo de orgullo. Fue entonces cuando papá entró en el comedor, taza de café en mano. Y todo cambió para siempre. La mañana del día de la entrega amaneció con una calma engañosa. Los pájaros cantaban fuera de mi ventana mientras la luz del sol se filtraba por las persianas baratas. Llevaba casi 36 horas despierta, sostenida por café negro y pura determinación. Me ardían los ojos de tanto mirar la pantalla. Pero una sensación de logro eclipsaba el agotamiento. Solo unas horas más, y 18 meses de trabajo culminarían con la entrega de mi tesis. La casa estaba en silencio cuando caminé de puntillas hacia la cocina para servirme mi quinto café. El reloj digital del microondas marcaba las 7:06 am, menos de 5 horas para la fecha límite. Solo necesitaba realizar la última corrección, formatear las referencias según los estándares académicos y preparar el paquete de entrega. Salvo desastre, terminaría con tiempo de sobra. Había montado mi espacio de trabajo en la mesa del comedor la noche anterior, después de que papá se adueñara del salón para ver un partido de baloncesto con el volumen al máximo. Mis referencias y notas estaban organizadas en montones cuidadosamente dispuestos, cada uno representando una sección de la tesis. Mi portátil, un modelo viejo que había comprado de segunda mano con mi estipendio de docencia, zumbaba mientras procesaba el extenso documento. La primera señal de problemas llegó a las 7:30 am, cuando papá salió del dormitorio. Normalmente, no se despertaba antes de las 8 en sus días libres. Su aparición temprana encendió de inmediato las alarmas en mi mente. Se quedó en el umbral de la cocina, observando mi montaje con los ojos entornados, todavía jugando a ser estudiante. Por lo que veo, comentó con ese tono tan familiar de desprecio. La gente normal ahora mismo está yendo a trabajar. Reprimí la réplica que me subió a la boca al instante. Solo unas horas más. No responder, no darle una excusa. Buenos días, papá, dije en cambio, manteniendo la voz neutra. Terminaré pronto. La entrega es a mediodía, gruñó, acercándose a la cafetera.
entregan palabra elegante para decir tarea. Cuando yo tenía tu edad, ya estaba manteniendo a una familia. La comparación flotó en el aire. Una que había escuchado en cientos de versiones a lo largo de mi vida. Hoy apenas me afectaba mientras seguía revisando la sección de metodología. Mamá apareció a continuación. Todavía con los rulos puestos, observó la mesa del comedor con los labios fruncidos. Tantos papeles por todas partes, comentó. Tenemos que poner la mesa para el desayuno. Solo necesito unas horas más, expliqué. Intentando que la desesperación no se notara en mi voz. Esto se entrega hoy. Es la culminación de 2 años de trabajo. Trabajo, papá resopló desde la cocina. Teclear no es trabajo. Intenta cargar vigas de acero con 40 grados de calor. Eso es trabajo. Mamá puso su mano en mi hombro en un gesto que para un observador externo podría parecer de apoyo, pero yo reconocí la sutil presión en sus dedos. Seguro que puedes hacer una pequeña pausa para el desayuno familiar. Casi no te vemos ya. La ironía de esa frase no se me escapaba. Durante semanas se habían quejado de mi presencia, de mi portátil, de mis papeles ocupando su espacio. Y ahora, de repente, la unión familiar era prioridad justo cuando mi plazo más apremiaba. No puedo parar ahora. Dije con firmeza. El formato es extremadamente preciso y necesito concentrarme. Papá apareció en el umbral con la taza de café apretada en la mano. Tu madre te pidió que despejaras la mesa para el desayuno. No fue una petición. El filo peligroso en su voz era uno que reconocía desde la infancia. Un tono que precedía a los castigos y a la ira explosiva. Aún así, no podía ceder. No hoy. No con todo en juego, comeré más tarde, ofrecí como compromiso. Tú y mamá podéis usar la encimera de la cocina. Solo necesito terminar esto. Su rostro se ensombreció, desagradecida. Eso es lo que hace la educación, hace que los hijos se crean demasiado buenos para las comidas en familia. Demasiado importantes para seguir las reglas de la casa. Mamá intervino con su habitual intento de mediación. Harold, deja que termine su proyecto de la escuela. Luego puede unirse a nosotros. Pero sus palabras carecían de convicción y todos lo sabíamos. Papá dejó caer la taza con fuerza, haciendo que el café se derramara por el borde. ¿Proyecto? Tiene 24 años y sigue jugando con proyectos escolares mientras los adultos de verdad trabajan para ganarse la vida. Intenté desconectar de su voz, concentrándome por completo en mi pantalla. Seguir trabajando. No responder. Cada minuto de distracción era un minuto perdido y el plazo de entrega no se movía a las 9:30. Frank llegó sin avisar. Sus visitas se habían vuelto sospechosamente frecuentes durante la fase final de mi tesis, siempre coincidiendo con momentos de máxima concentración. Irrumpió por la puerta principal sin llamar, su voz atronadora, rompiendo mi enfoque. ¿Desayuno familiar? Mamá me dijo que tú estabas cocinando, papá, anunció, dejando caer sus llaves con estrépito sobre la encimera. Se asomó por encima de mi hombro hacia mi portátil. ¿Todavía escribiendo ese trabajo? Pensé que ya habrías terminado. Tesis, corregí automáticamente. Sí, la termino hoy. Frank se rió. Tesis. Trabajo, tarea, lo mismo, ¿no? Oye, les conté que me dieron ese ascenso en la batería. Ahora soy supervisor. Beneficios completos, pensión, todo. Papá sonrió con un orgullo que jamás había mostrado hacia ninguno de mis logros. Ese es mi chico. Trabajo real. Recompensas reales. Nada de esas tonterías de títulos que nunca acaban. El contraste fue tan brusco, tan doloroso, que tuve que contenerme físicamente para no reaccionar. Respiré hondo y volví a mis citas bibliográficas, decidida a mantener la concentración a pesar de sus provocaciones deliberadas. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una neblina de comentarios pasivo-agresivos, ruidos deliberados y hostilidad apenas disimulada. Mamá entraba repetidamente al comedor para quitar el polvo de superficies que no lo necesitaban. Papá subía el volumen de la televisión cada 15 minutos hasta alcanzar niveles absurdos. Frank mantenía conversaciones telefónicas en voz alta justo detrás de mi silla. A las 11:30, mis nervios estaban al borde de la ruptura. Pero la victoria estaba cerca. La tesis estaba correctamente formateada, las citas verificadas. El resumen pulido, solo quedaba guardar el archivo y enviarlo a través del portal universitario. Iba a lograrlo, a pesar de todo. Fue entonces cuando la conexión a internet falló. Me quedé mirando el mensaje de error con incredulidad. Sin conexión disponible. Revisé mi teléfono. Tampoco tenía servicio allí, con un temor creciente. Fui al salón, donde papá veía la televisión con una conexión a internet perfectamente funcional. El internet no funciona en el comedor, dije. Esforzándome por mantener la voz firme, necesito enviar mi tesis en los próximos 30 minutos. ¿Puedes revisar el router?
No apartó la vista de la pantalla. El internet me funciona bien, pero no funciona en mi portátil ni en mi teléfono, expliqué, sintiendo el pánico subir. Por favor. Esto es crítico. Tengo que enviarlo antes del mediodía. Sugirió lentamente, con una expresión inescrutable. Qué curioso que estas emergencias siempre giren en torno a tu trabajo escolar. Nunca parece haber problemas técnicos cuando se trata de ayudar a tu madre con las tareas de la casa. La realización me golpeó con una claridad nauseabunda. ¿Has hecho algo al internet? Una pequeña sonrisa satisfecha se dibujó en las comisuras de sus labios. Mi casa. Mi internet. Quizá puse controles parentales. Quizá ahora el comedor es una zona libre de ordenadores. La sangre me subió al rostro mientras la ira y la desesperación chocaban dentro de mí. 18 meses de trabajo, incontables noches sin dormir, la culminación de mi programa de posgrado, todo en riesgo por su mezquina demostración de poder. Necesito enviar esta tesis, dije, con la voz temblando por el esfuerzo de contenerme. Este es mi futuro, papá. Él soltó una carcajada, pero sin el más mínimo rastro de humor. ¿Tu futuro? Eso es una broma. Se levantó de golpe, imponiéndose sobre mí. ¿Qué futuro te da pasarte la vida estudiando? Frank tiene una casa, un ascenso, una vida real. ¿Y tú qué tienes? Un montón de papeles que nadie va a leer y deudas estudiantiles. Mamá apareció en el umbral, atraída por el aumento de las voces. En lugar de intervenir, se quedó de pie en silencio, su mera presencia una aprobación tácita de su comportamiento. Necesito enviar esto, repetí, avanzando hacia el router que estaba en la estantería. Voy a reiniciar la conexión yo misma. Su mano se lanzó, sujetándome el brazo con una fuerza que dejaría marcas. No tocas nada en mi casa sin permiso. Suéltame, dije, zafándome con un tirón. Esto es una locura. Solo necesito conexión a internet durante 5 minutos para enviar mi trabajo. ¿Tu trabajo? Se burló. ¿Quieres decir tu excusa para evitar la responsabilidad real? Esa educación engreída que te hace creer que eres mejor que nosotros, décadas de rabia y dolor reprimidos, se cristalizaron de repente en una claridad absoluta. Esto nunca ha tenido que ver con mi educación, dije, sintiendo cómo la revelación irrumpía como un rayo de sol. Siempre ha tenido que ver con tu inseguridad. Te sientes amenazado porque elegí un camino diferente. Su rostro se deformó de furia. Ingrata, pequeña, Y fue entonces cuando cometí el pecado imperdonable en nuestra casa. Lo interrumpí. No. No soy ingrata. Soy ambiciosa. Soy decidida. Y no voy a dejar que sabotes mi futuro solo porque no lo entiendes. Le di la espalda y regresé al comedor para recoger mi portátil. Conduciría hasta el campus si era necesario, aunque el trayecto de 30 minutos probablemente significaría perder el plazo. Aún así, tenía que intentarlo. Escuché sus pasos pesados siguiéndome. Vibrando en el suelo. Extendí la mano hacia mi portátil justo cuando él entró en la habitación. Te crees mucho más lista que los demás, dijo, con una voz peligrosamente baja. Mucho mejor que tu familia por tu preciosa educación. No respondí, concentrada en recoger mis materiales lo más rápido posible. El tiempo se agotaba. Mírame cuando te hablo, exigió. Cuando seguí guardando mis cosas, su mano golpeó la mesa con fuerza. He dicho que me mires. Me giré, abrazando mi portátil contra el pecho como si fuera un escudo. Tengo que irme. Podemos hablar de esto después, no hay nada de qué hablar, dijo, avanzando hacia mí. Tienes que aprender respeto. Tienes que aprender cuál es tu lugar. Mi lugar no está aquí, respondí. La verdad de esas palabras resonó con claridad. Nunca lo estuvo. Fue entonces cuando algo en su mirada cambió, el último freno se rompió. Más tarde reconocería en ese instante como el momento en que su necesidad de control lo superó todo. Tu futuro. Repitió con una voz inquietantemente. Calma, eso es una broma. Su mano se lanzó hacia mi portátil. El tiempo pareció ralentizarse, mientras sus dedos se cerraban sobre el borde del dispositivo, por un instante absurdo. Creí que solo iba a quitármelo, esconderlo, hasta que pasara la fecha de entrega, un castigo infantil por lo que él consideraba insolencia. Nunca podría haber imaginado lo que vino después. Con una fuerza nacida de décadas de trabajo físico y de una ira incandescente, me arrancó el portátil de las manos. Lo vi, incrédula. Levantarlo por encima de su cabeza. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. No había vacilación ni un momento de reconsideración paterna. Solo una furia fría y deliberada. El portátil descendió con brutal fuerza contra el lateral de mi cabeza. El impacto estalló en mi cráneo como un disparo. El dolor floreció, al instante, brillante y abrasador. La esquina del dispositivo me golpeó justo por encima de la sien derecha, y sentí la piel abrirse. Un calor húmedo empezó a descender por mi rostro. El golpe me hizo tambalearme hacia atrás hasta que mis hombros chocaron contra la pared. La visión se me nubló.
oscureciéndose por los bordes. Entre la desorientación, vi como mi portátil golpeaba el suelo, la pantalla separándose del teclado, con un crujido nauseabundo de plástico y componentes electrónicos. 18 meses de trabajo, destrozados en un instante, no mereces un futuro. Gruñó papá, de pie sobre mí, mientras me deslizaba por la pared. Eres solo una parásita. El sonido más impactante llegó después. Risas. La risa de mi madre, aguda y nerviosa, desde la puerta, donde estaba de pie observando. No intervino, no pidió ayuda. No mostró ni una pizca de protección maternal. Solo se reía como si su esposo hubiera contado un chiste subido de tono en lugar de agredir a su hija. Harold, dijo por fin, todavía riéndose de forma inapropiada. Ya basta. Eso fue lo único que dijo mamá. Suficiente sangre me estaba entrando en el ojo. Mi tesis, mi título de posgrado, mi futuro yacían hechos pedazos en el suelo. Y para ellos. Eso simplemente era ya basta. Papá estaba de pie sobre mí, el pecho agitándose como si estuviera sorprendido por lo que había hecho, pero sin un atisbo de arrepentimiento. Límpiate, murmuró al fin. Y limpia este desastre también. Su dio la vuelta y se marchó con mamá, siguiéndolo como una sombra. Los escuché en la cocina, los sonidos cotidianos del café sirviéndose, la nevera abriéndose y cerrándose. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Como si no acabara de cruzar una línea que jamás podría deshacerse. Permanecí en el suelo varios minutos, paralizada por el shock. El dolor en mi cabeza latía al compás de mi corazón, cuando por fin toqué mi sien. Mis dedos salieron manchados de rojo. El corte era lo bastante profundo como para necesitar puntos. Más preocupante aún era la náusea y el mareo, síntomas claros de una posible conmoción cerebral con las manos temblorosas. Recogí los pedazos rotos de mi portátil. La pantalla colgaba de un solo cable unido al teclado. La carcasa estaba rajada. Fragmentos de plástico se esparcían por el suelo. Presioné el botón de encendido, pero no hubo respuesta. Ni un destello de vida. La máquina, que contenía toda mi carrera académica, estaba muerta. Mi tesis, el plazo. El pánico me atravesó, anulando por un momento el dolor físico. Tenía que recuperar mis datos de alguna manera. Tenía que haber una forma. Fui tambaleándome al baño para evaluar la herida antes que nada. El espejo mostró una brecha de unos 2 centímetros sobre la sien derecha. Aún sangrando abundantemente, el ojo ya empezaba a hincharse y al día siguiente mostraría un moretón impresionante. Presioné una toalla limpia contra la herida, intentando frenar la hemorragia. Los síntomas de la conmoción se intensificaban, la luz del baño se volvía insoportablemente brillante y al mover la cabeza demasiado rápido. La habitación giraba de forma alarmante. Sabía que probablemente debía ir a urgencias, pero la fecha límite de la tesis pesaba más que mi propio bienestar físico. Mediodía. Ya pasaban de las 11. Menos de una hora, regresé al comedor. Aún con la toalla presionada contra la cabeza. En algún momento, Frank había aparecido y estaba sentado a la mesa, desplazándose por su teléfono con indiferencia absoluta. Papá sí que te dio bien, comentó sin mirarme. Deberías haber sabido que no se le contesta. La naturalidad con la que reconocía la agresión, sin condenarla. Era quizá más escalofriante que el ataque en sí. Esto era normal, para ellos. Esto era aceptable. Necesito sacar los archivos de mi tesis de este portátil, dije, ignorando su comentario. ¿Tienes un ordenador que pueda usar? Tengo que enviarla antes del mediodía. Sonrió. ¿Todavía preocupada por tu tarea, después de que papá te haya dejado viendo estrellas? Tus prioridades están mal. Hermana, por favor, dije, odiando el ruego en mi voz, pero lo bastante desesperada como para suplicar, es mi tesis de posgrado. Todo por lo que he trabajado. Solo necesito acceder a los archivos. Finalmente me miró y se encogió de hombros. Lo siento. Dejé mi portátil en casa. Además, esa cosa está muerta. No hay forma de que saques nada de ahí. Sabía que tenía razón. El daño era catastrófico. Aún así, tenía que intentarlo. Con las manos temblorosas, reuní los pedazos rotos y mi bolso. La sangre seguía filtrándose por la toalla. Pero no tenía tiempo de atenderlo como era debido. Tenía que irme. Mamá apareció en el umbral cuando me preparaba para salir. ¿A dónde crees que vas?, preguntó como si fuera un adolescente, rompiendo el toque de queda y no una adulta herida. Al hospital y luego al campus. Respondí sin mirarla. No podía soportar ver a la mujer que había reído mientras yo sangraba. Tu padre todavía está molesto, dijo en voz baja. Quizá deberías esperar a que se calme. Pedirle perdón por provocarlo. La absurdidad de su sugerencia me golpeó como un segundo golpe. ¿Pedir perdón por qué? ¿Por buscar una educación? ¿Por esperar un respeto humano básico? ¿Por tener el cráneo abierto por mi propio padre?
No voy a disculparme, dije, mi voz firme a pesar de todo. No voy a quedarme aquí ni un minuto más. No seas dramática, Elisan, suspiró ella. Solo fue una pequeña discusión que se salió de control. Pasa en todas las familias. Esto no fue una discusión. Mamá, esto fue agresión. Su rostro se endureció. Ahora solo estás siendo ridícula. Tu padre nunca haría algo así y lo acaba de hacer. Señalé mi cabeza ensangrentada. Mira lo que hizo. Ella echó un vistazo a mi herida con desapego clínico. Probablemente necesites algunos puntos. Puedo llevarte a urgencias después del almuerzo. Después del almuerzo. Como si estuviéramos hablando de un inconveniente menor y no de un ataque traumático. Como si la fecha límite de mi tesis y, potencialmente, todo mi futuro académico no se estuvieran evaporando con cada minuto que pasaba. Me voy, repetí. Recogiendo mis pertenencias. No voy a volver. La voz de papá retumbó desde la sala. Si sales por esa puerta, no te molestes en regresar. Los hijos desagradecidos no reciben segundas oportunidades en esta casa. Mamá me lanzó una mirada que de alguna manera lograba ser suplicante y acusatoria al mismo tiempo. Mira lo que has provocado. Solo pide perdón y todo se solucionará. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había marcado toda mi vida. El facilitador y el agresor trabajando en perfecta sincronía para mantener un sistema de control mediante el miedo y la manipulación. Había intentado escapar de esto desde la infancia, pero alguna esperanza persistente de amor parental me mantenía atada a su tóxico órbita. No más. Adiós, mamá, dije en voz baja, pasando junto a ella hacia la puerta. Te arrepentirás, gritó tras de mí, cuando tu educación sofisticada te deje sola, sin familia. Te arrepentirás de haber elegido los libros sobre la sangre. No, respondí. No quedaba nada que decir, con mi portátil roto contra el pecho y la sangre aún goteando por mi rostro. Salí por la puerta principal, hacia la cegadora luz del sol de un futuro repentinamente despojado de todo por lo que había trabajado. El mareo me golpeó con fuerza en cuanto llegué al auto. Los síntomas de la conmoción se intensificaban, dificultando enfocar. Me senté al volante, tratando de organizar mis pensamientos entre el dolor y la desorientación, la fecha límite de la tesis. La herida en la cabeza, el portátil destrozado. Todo se desmoronaba simultáneamente. Revisé mi teléfono. Las 11:40. No había tiempo de llegar al campus antes del mediodía. Ninguna forma de recuperar los archivos del ordenador destruido. Ninguna opción de solicitar una prórroga sin documentación de la emergencia. La culminación de mi trabajo de posgrado se escapaba mientras la sangre seguía filtrándose a través de la toalla presionada contra mi sien. Quizá por primera vez en mi vida. No tenía un plan, ni estrategia de respaldo, ni camino claro. Seguir, aún así, puse en marcha el auto, alejándome de la casa donde había soportado 2 décadas de sabotaje sistemático y abuso emocional, culminando en este acto final de violencia imperdonable. No tenía destino en mente mientras conducía, solo la certeza de que nunca podría regresar. Lo que viniera después lo afrontaría sin el peso de sus expectativas tóxicas arrastrándome hacia abajo. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero nunca fue para derramarse por quienes dicen amarte. Conduje sin rumbo durante 20 minutos. Mis pensamientos dispersos por el dolor y el shock. La sangre había empapado la toalla y el latido de mi cabeza se intensificaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, llegué a Riverside Park, un espacio público vacío en una mañana de entresemana. Me estacioné bajo un roble sombreado y por fin me permití sentir el peso completo de lo sucedido. Las lágrimas llegaron de golpe, violentas, con sollozos profundos que parecían surgir de un lugar primal que había mantenido cerrado durante años. Lloré por la niña cuyos logros fueron sistemáticamente ignorados, por la adolescente que escondía las cartas de aceptación universitaria como contrabando, por la estudiante de posgrado cuyo propio padre destruyó su trabajo por rencor e inseguridad. Sobre todo, lloré por la hija que pasó toda una vida buscando la aprobación de personas fundamentalmente incapaces de otorgarla. Un agudo pin de mi teléfono interrumpió el desmoronamiento. Era un correo de la Dra. Westfield. Elisan, el plazo del mediodía se acerca. Por favor, confirme el estado de la entrega. La realidad se estrelló contra mí con fuerza brutal. La tesis. La fecha límite. Todo mi futuro académico colgando de un hilo. Revisé la hora, las 11:52. Solo quedaban 8 minutos y yo estaba sentada en un parque, con una herida en la cabeza y un portátil destrozado. Todo parecía desesperanzador. Entonces algo cambió dentro de mí. Una extraña calma descendió, reemplazando el pánico y la desesperación. Si mi familia me había enseñado algo, era ser resiliente frente a probabilidades imposibles. Había estado superando sus obstáculos toda mi vida.
Esto era solo una barrera más. Aunque la más extrema hasta ahora, primero lo primero. Encontré un pañuelo limpio en la guantera y lo presioné contra mi sien aún sangrante. Luego escribí una respuesta rápida a la Dra. Westfield, situación de emergencia. Me dirijo al campus ahora. Por favor, indique protocolo para entrega tardía. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Estás bien? Vacilé un momento y luego decidí que la honestidad completa era la única opción. Lesión física que requiere atención médica. Portátil destruido, no puedo acceder a los archivos de la tesis. Explicaremos en persona. Puse el auto en marcha y me dirigí hacia el campus. Conduciendo despacio para adaptarme al mareo, mi teléfono volvió a sonar. La Dra. Westfield había respondido: ve de inmediato a servicios de salud universitarios, me reuniré contigo allí. No te preocupes por la tesis ahora mismo. Su preocupación, tan distinta a la reacción de mi familia, me arrancó nuevas lágrimas. Seguí sus instrucciones. Navegando cuidadosamente hacia el centro de salud universitario. Cuando llegué, la sangre había empapado de nuevo el pañuelo y goteaba por mi rostro. La recepcionista me miró y de inmediato me condujo a una sala de examen. La enfermera que me atendió, una mujer de mediana edad llamada Linda, con ojos amables y manos eficaces, limpió la herida mientras hacía preguntas suaves sobre lo ocurrido. Me encontré contándole la verdad sin adornos. Mi padre estrelló mi portátil contra mi cabeza cuando intentaba entregar la tesis, pronuncié las palabras y sonaban surrealistas incluso al decirlas. Sus manos se detuvieron un instante antes de retomar el trabajo. Esta lesión es consistente con lo que describes, dijo con cuidado. Voy a documentar todo minuciosamente. El médico llegará pronto para determinar si necesitas puntos y tendremos que evaluarte por una posible conmoción. Tenía una fecha límite para la tesis, expliqué. Era al mediodía. Tu salud es lo primero, dijo Linda con firmeza. Los plazos académicos pueden extenderse en casos de emergencia médica. Esto califica absolutamente. La Dra. Westfield llegó mientras el doctor me examinaba. Al ver mi herida, su compostura profesional se resquebrajó ligeramente. Dios mío, Elisan, respiró. ¿Qué pasó? El doctor, que acababa de confirmar que tenía una conmoción leve y necesitaba 4 puntos, levantó la vista. ¿Es usted su profesora? La Dra. Westfield asintió. Asesora de tesis. Su estudiante ha sufrido una lesión significativa en la cabeza. Explicó que se debían seguir los protocolos para conmociones, sin pantallas, limitar el esfuerzo cognitivo durante al menos 48 horas. Por supuesto. Ella aceptó de inmediato. El plazo queda completamente suspendido. Podemos discutir extensiones una vez que se recupere. Mientras el doctor preparaba la sutura, la Dra. Westfield se sentó junto a la camilla de Elisan. La enfermera mencionó algo sobre tu portátil siendo usado como arma. ¿Puedes contarme qué pasó? Por segunda vez ese día, relaté los eventos que llevaron a mi lesión. La Dra. Westfield escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada. Cuando terminé, respiró profundo. Primero, tu tesis no se ha perdido, dijo. Me enviaste un borrador hace 2 días. Recuerda, al menos tenemos esa versión. Un alivio inmenso me inundó. En el caos había olvidado ese correo. Segundo, continuó, la universidad tiene protocolos para situaciones como esta. Lo que te ocurrió es un asalto y debemos reportarlo. La oficina de policía del campus está justo al lado. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos después de tu tratamiento médico? Vacilé presentar una denuncia policial contra mi propio padre. Parecía cruzar una línea de la que no habría retorno. Sin embargo, él ya había cruzado una línea irreversible al atacarme. Sí. Decidí. Lo reportaré. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de procedimientos médicos y declaraciones oficiales. El doctor suturó mi herida mientras explicaba las pautas de cuidado para la conmoción. Un oficial de policía del campus tomó mi declaración. Fotografió la lesión y documentó los restos de mi portátil destrozado como evidencia. El coordinador de servicios estudiantiles organizó alojamiento temporal de emergencia en un complejo de apartamentos para estudiantes de posgrado, ya que regresar a la casa de mis padres claramente no era una opción. Durante todo ese tiempo, la Dra. Westfield permaneció a mi lado, abogando por mí ante los distintos departamentos de la universidad. Me ayudó a conseguir una prórroga de emergencia para la entrega de la tesis y coordinó con el departamento de informática para intentar recuperar los datos de mi portátil dañado. La decana de la Escuela de posgrado ha aprobado una extensión de 2 semanas dadas las circunstancias. Me informó mientras estábamos sentadas en la oficina de servicios estudiantiles. El departamento de TI cree que podrían recuperar tus archivos del disco duro que parece intacto a pesar del daño externo. No sé cómo agradecerle, dije, abrumada por su apoyo. No necesitas agradecerme, respondió con firmeza.
Esto es lo que las comunidades académicas deben hacer, apoyarse mutuamente. Lo que te ocurrió es inadmisible y asegurar que puedas completar tu trabajo, a pesar de ello, es lo mínimo que podemos ofrecer. Sus palabras resonaron profundamente, conceptos de apoyo comunitario tan ajenos a la experiencia con mi familia que parecían casi míticos. Y, sin embargo, ahí estaban, manifestándose en asistencia práctica justo cuando más lo necesitaba. Hacia la tarde, la crisis inmediata había sido atendida. Mi herida había sido tratada. La denuncia policial presentada, el alojamiento de emergencia asegurado y los arreglos académicos establecidos. El departamento de informática había tomado mi portátil, prometiendo intentar recuperar los datos durante la noche. Me indicaron descansar y seguir los protocolos por la conmoción. Lo que significaba nada de lectura ni pantallas durante al menos 24 horas, mientras la Draw Westfield me acompañaba a mi alojamiento temporal. Me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Elisan, ¿es esta la primera vez que tu padre ha sido físicamente violento contigo? Sí, respondí con honestidad. El abuso emocional ha sido constante. Pero este fue el primer ataque físico, ella sintió pensativa. Lo sospechaba por tu enfoque de investigación. Muchos estudiosos en psicología familiar se sienten atraídos por el campo a través de experiencias personales. Su perspicacia era inquietante, pero a la vez validante. Se nota tanto. Solo alguien familiarizado con los patrones, me aseguró. Tu comprensión de la dinámica familiar siempre ha parecido inusualmente aguda para alguien de tu edad. Ahora entiendo por qué. Llegamos al edificio de apartamentos y me ayudó a instalarme en la unidad de emergencia, sencilla, pero cómoda. Antes de irse, colocó una tarjeta de presentación en el mostrador. Este es el contacto del Centro de Consejería Universitaria, explicó. Tienen consejeros de crisis disponibles 24/7. Por favor, considera llamarlos. Lo que has experimentado es traumático y procesarlo con apoyo profesional sería beneficioso. Después de que se fue, me senté al borde de la cama desconocida. Física y emocionalmente exhausta. Los eventos del día parecían oníricos en su intensidad y surrealismo. Mi cabeza latía a pesar del analgésico y mis pensamientos volvieron una y otra vez al momento en que metal y plástico chocaron contra mi hueso mientras la sangre corría por mi rostro y mi madre reía. Tomé la tarjeta de la Draw Westfield y el teléfono. Algunos pesos eran demasiado grandes para cargarlos sola. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta reveló a un técnico de informática de la universidad sosteniendo un pequeño disco duro externo. Pudimos recuperar la mayoría de tus archivos, explicó. El disco duro estaba sorprendentemente intacto, dado el daño del portátil. Hemos transferido todo a este disco duro externo. Lo acepté con manos que temblaban ligeramente por una combinación de medicación, agotamiento y un alivio profundo. Gracias. No tiene idea de lo que esto significa. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondió con una sonrisa. El departamento de tecnología te desea una pronta recuperación. Una vez que se fue, conecté el disco al portátil individual proporcionado por servicios estudiantiles. Allí estaba, mi tesis, intacta, salvo por las últimas correcciones que había hecho la mañana del incidente. Comparado con lo que podría haberse perdido, esto era un milagro, a pesar de que los protocolos por la conmoción desaconsejaban el uso de pantallas. Pasé las siguientes horas completando el formato final y las revisiones. Mi cabeza latía y mi visión se nublaba ocasionalmente, pero la determinación superó el malestar físico. Hacia la tarde, envié la tesis completada a través del portal en línea de la universidad. El correo de confirmación llegó momentos después. Tesis recibida. Envío registrado. Esas 5 palabras representaban la victoria sobre cada obstáculo que mi familia había puesto en mi camino. A pesar de sus intentos por descarrilar mi educación, de la violencia física y el abuso emocional, de la destrucción de mi propiedad y la lesión a mi persona, había tenido éxito. La tesis estaba entregada. Se cumplirían los requisitos para el título. El futuro, que decían que no merecía, seguía siendo mío para reclamar. Al cerrar el portátil, una profunda realización se asentó en mí. La familia que debería haberme apoyado había intentado destruirme. Sin embargo, su propia oposición había forjado la resiliencia que me permitió superar el daño que infligieron. La rebelión definitiva contra su negatividad no era la ira ni la venganza, sino el éxito en mis propios términos. Con ese pensamiento, tomé el teléfono de nuevo. Esta vez para llamar a la oficina legal de la universidad sobre la solicitud de una orden de restricción. Algunos puentes necesitaban no solo cruzarse, sino quemarse completamente para evitar cualquier posibilidad de retorno. Mis padres habían tomado su decisión. Ahora yo tomaba la mía. La sanación física comenzó, con 4 puntos sobre mi sien derecha.
La herida se cerró limpiamente, dejando una pequeña cicatriz que se desvanecería, pero nunca desaparecería por completo. De algún modo, parecía apropiado. Un recordatorio visible y permanente del momento que cortó mi última conexión con mi familia de origen. Los síntomas de la conmoción persistieron durante casi 3 semanas: dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, mareos ocasionales, todos disminuyendo gradualmente mientras mi cerebro se recuperaba del trauma. Los servicios de salud universitarios monitorearon mi progreso con citas semanales y el centro de consejería del campus se convirtió en un punto fijo en mi rutina. Con sesiones 2 veces por semana que me ayudaron a procesar no solo el asalto, sino toda una vida de abuso emocional que lo precedió. La defensa de mi tesis se pospuso un mes para acomodar mi recuperación. Cuando finalmente llegó el día, me presenté ante mi comité con una confianza nacida de haber sobrevivido lo peor, y continuar de todos modos. Las preguntas fueron desafiantes pero justas. Fueron mis respuestas claras y bien razonadas. Al concluir, Ladra Westfield anunció lo que apenas me había atrevido a esperar: con honores máximos. Decisión unánime, esas palabras resonaron en mi mente mientras caminaba por el campus después. Honores máximos. Después de todo, no solo había tenido éxito, sino que había sobresalido. La validación fue dulce. Pero lo más importante era el conocimiento interno de que había perseverado frente a obstáculos extraordinarios. Ningún reconocimiento externo podía igualar la fuerza que había descubierto dentro de mí. La orden de restricción contra mis padres se concedió sin objeciones. No se presentaron en la audiencia, enviando en cambio una breve declaración a través de su abogado, alegando que siempre había sido propensa a exagerar y a buscar atención. El juez revisó los registros médicos, el informe policial y las fotografías de mi lesión antes de declarar que su respuesta era preocupante por la forma en que desestimaba un asalto documentado. La orden fue aprobada por la duración máxima, con provisiones para extensión si fuese necesario. Cuando la primavera se convirtió en verano, llegó una noticia inesperada de la universidad: el departamento tenía una vacante para un puesto de asistente de investigación que incluía un estipendio modesto y alojamiento en el campus para el próximo año académico. Ladra Westfield me había recomendado: tu tesis ha llamado la atención de varios miembros de la facultad. Explicó cuando me reuní con ella para hablar sobre la oportunidad. La intersección entre dinámica familiar, resiliencia educativa y experiencias de estudiantes de primera generación es cada vez más relevante para nuestros objetivos institucionales. Nos gustaría que continuaras y expandieras esta investigación. El puesto me permitiría permanecer en el entorno académico donde había encontrado apoyo y propósito, al tiempo que establecía mi independencia sobre bases más sólidas. Acepté de inmediato, 2 meses después del asalto, mientras me acomodaba en mi nuevo apartamento en el campus y asumía mi rol de investigación. Un visitante inesperado apareció en la puerta de mi oficina. Frank estaba de pie, incómodo en el pasillo, con una mezcla de desafío e incertidumbre. ¿Podemos hablar?, preguntó, su habitual arrogancia notablemente ausente. Vacilé mi mano instintivamente, subiendo hacia la ligera cicatriz en mi sien. Eso depende de lo que quieras decir. Se estremeció ligeramente ante el gesto. No estoy aquí para defenderlos, dijo rápidamente. Lo que hizo papá estuvo mal, realmente mal. La admisión me dejó en silencio. Frank siempre había sido el eco de nuestro padre, reforzando cada crítica, amplificando cada desestimación de mis decisiones. Mamá y papá le dijeron a todos que te caíste y golpeaste la cabeza contra la mesa. Continuó: pero yo vi el portátil roto. Sé lo que realmente pasó, y tú recién lo estás reconociendo. 2 meses después. Bajo la mirada. Debí haber dicho algo ese día. Debí haberlo detenido o haberte ayudado después. Sabía que la disculpa era implícita más que explícita, típica de la constipación emocional que caracterizaba el estilo de comunicación de mi familia. Aún así, representaba un cambio significativo respecto a nuestra dinámica anterior. ¿Por qué estás aquí, Frank?, pregunté directamente. Te traje algo, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pequeña caja y la colocó sobre mi escritorio para reemplazar lo que se había roto. Dentro había un portátil nuevo, significativamente mejor que el modelo de segunda mano que había sido destruido. El gesto era a la vez conmovedor e insuficiente. Una solución material a un problema que calaba hasta los huesos. Gracias, dije con cuidado. Pero un portátil no arregla lo que pasó. Lo sé, admitió. Nada realmente lo arregla. Papá cruzó un límite ese día. Mamá también, con su reacción, se detuvo, pareciendo luchar con sus próximas palabras. He estado pensando mucho en cómo te trataron comparado conmigo. Como siempre hicieron que tus logros parecieran insignificantes mientras me alababan a mí por cosas básicas. No fue justo provenir de Frank. Este reconocimiento fue sísmico.
Había recibido durante toda su vida la aprobación parental distribuida de manera desigual. Reconocerlo requería un nivel de autorreflexión que no había pensado que fuera capaz de tener. No fue justo, acepté. Pero eso moldeó quién soy, para bien o para mal. Mayormente para bien. Su nota, dijo, mirando alrededor de mi oficina universitaria con lo que parecía admiración genuina. Lo lograste a pesar de ellos. Tal vez incluso gracias a ellos, de alguna manera extraña, su percepción me sorprendió. Tal vez era más perspicaz de lo que le había dado crédito. ¿Mantendrás el contacto?, preguntó mientras se preparaba para irse. No con ellos, solo conmigo. Me gustaría saber cómo estás. Consideré la solicitud con cuidado. Frank había sido cómplice en la dinámica familiar que culminó en violencia. Pero también era producto de ese entorno, moldeado por las mismas fuerzas que casi me habían destruido. Podemos intentarlo, ofrecí lentamente. Fue una pequeña apertura, pero significativa. La capacidad de reconstruir selectivamente conexiones familiares en mis propios términos era una forma de poder que nunca había tenido antes, a medida que mi posición de investigación evolucionaba hacia un rol más permanente. Comencé a incorporar mis experiencias personales en programas de apoyo para estudiantes universitarios de primera generación provenientes de familias complicadas, sin compartir el trauma específico. Podía conectar con estudiantes que enfrentaban obstáculos similares: desaprobación parental, falta de apoyo, sabotaje activo de sus metas educativas. La resistencia familiar a tu educación a menudo dice más sobre sus propias inseguridades que sobre tus decisiones. Yo les decía a estos estudiantes, su búsqueda de conocimiento amenaza el statu quo. Desafía su visión del mundo y, a veces, resalta oportunidades que ellos nunca tuvieron o decisiones que lamentan no haber tomado. Este marco ayudó a muchos estudiantes a despersonalizar la oposición que enfrentaban, viéndola como un problema sistémico en lugar de un fracaso personal. La capacidad de transformar mis experiencias dolorosas en apoyo para otros se convirtió en el regalo más inesperado de mi camino. Un año después del asalto, recibí una invitación para presentar mi investigación en una conferencia nacional sobre equidad educativa. De pie en el podio, frente a cientos de educadores e investigadores, sentí una profunda sensación de vindicación. El camino del que mi padre había intentado literalmente alejarme me había llevado a reconocimiento profesional, trabajo significativo y una comunidad que valoraba precisamente lo que mi familia había despreciado: la resiliencia educativa. No se trata solo de persistencia académica, a pesar de las barreras socioeconómicas, expliqué durante mi presentación. También se trata de mantener la confianza en uno mismo cuando las personas que deberían ser tus mayores apoyos se convierten en tus obstáculos más significativos. Para muchos estudiantes de primera generación, el logro más grande no es el título en sí, sino la fortaleza psicológica requerida para perseguirlo frente al desaliento activo de aquellos cuya aprobación más desean. La ovación de pie que siguió fue gratificante. Pero la verdadera recompensa llegó durante la sesión de networking posterior, cuando estudiante tras estudiante se acercó a compartir cómo mi marco les había ayudado a comprender sus propias dinámicas familiares. Había transformado un trauma personal en un conocimiento profesional que beneficiaba a otros. No podía haber victoria más completa sobre la narrativa que mis padres habían intentado imponer. En cuanto a mis padres, la distancia que mantuve demostró ser la elección más saludable. Actualizaciones ocasionales de Frank indicaban que seguían sin cambiar, minimizando el asalto como un malentendido y retratándose a sí mismos como víctimas de una hija ingrata. Su incapacidad para reconocer la realidad de lo sucedido solo confirmó la sabiduría de mi decisión de mantenerme alejada. El mayor entendimiento llegó gradualmente, a través del estudio profesional y la reflexión personal. Su trato hacia mí nunca había sido realmente sobre mí. La ira de mi padre, la permisividad de mi madre, la complicidad inicial de mi hermano, todo provenía de sus propias limitaciones, miedos y potenciales no realizados. Comprender esto no excusaba su comportamiento, pero me liberó del peso de preguntarme qué podría haber hecho diferente para ganarme su aprobación. Nada. La respuesta era nada, porque su desaprobación nunca había sido sobre mis decisiones o logros. Se trataba de lo que esos logros reflejaban sobre sus propias vidas. Mi éxito se convirtió en un espejo que no podían soportar mirar, así que intentaron destruirlo. Al alejarme, encontré la libertad de definir la familia, según mis propios términos. Los colegas que me apoyaron durante la crisis, los estudiantes que compartieron sus viajes similares, los mentores que reconocieron mi potencial cuando mis padres no podían. Estas personas se convirtieron en mi familia elegida, unidos no por la sangre, sino por el respeto mutuo, valores compartidos y un cuidado genuino por el bienestar del otro. 2 años después del incidente con el portátil, me encontraba en mi nuevo apartamento colgando la copia enmarcada de mi título de posgrado en la pared.
La pequeña cicatriz en mi sien se había reducido a una fina línea plateada visible solo si sabías exactamente dónde mirar. Como muchos aspectos de aquel día, había disminuido pero no desaparecido, integrada en lo que me había convertido. En lugar de definirme, mi teléfono sonó con un mensaje de la Dral Westfield. Comité de currículum aprobado tu curso propuesto. Sobre dinámica familiar y resiliencia educativa para el próximo semestre. Felicitaciones. Profesora Thompson. Sonreí ante el título. Profesora Thompson, el futuro, que mi padre había afirmado que no merecía ahora era indiscutiblemente mío, no a pesar de su crueldad, sino por cómo me había forjado. Cada obstáculo que pusieron en mi camino había fortalecido mi determinación. Cada desestimación había profundizado mi resolución. La lección más profunda de mi viaje no era sobre el trauma familiar o la resiliencia académica. Aunque ambos fueron significativos, la verdad más profunda era sobre la capacidad humana de transformar el dolor en propósito, de convertir el plomo del rechazo en el oro de la autoactualización. No podemos controlar la familia en la que nacemos, pero sí podemos elegir las personas que nos convertimos y las familias que creamos. Para nosotros mismos, ¿alguna vez has tenido que superar la oposición de personas que deberían haberte apoyado? ¿Cómo encontraste la fuerza para perseguir tus sueños a pesar de su desaliento? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta narrativa resonó contigo, por favor dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no lo determina quien no puede verlo. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda que a veces, el mayor regalo que nos dan las personas tóxicas es mostrarnos exactamente en qué no queremos convertirnos.